Cordial saludo. Me presento como Mario Andrés Torres, estudiante de segundo semestre de Derecho perteneciente a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación, voy a proceder a dar una reflexión sobre una de las expresiones del poder, en este caso sobre el poder constituyente y el poder constitutivo. Bueno, el poder constituyente y el poder constitutivo representan conceptos fundamentales en la teoría política y jurídica, especialmente en el ámbito de la construcción y la organización de un Estado. Es decir, ambos conceptos reflejan diferentes dimensiones del poder, enmarcados en su origen, la legitimidad de funciones. Este concepto de poder constituyente y constituido es fundamental para entender la dinámica y de creación y evolución de un orden de un Estado. Es decir, el poder constituyente es la expresión más pura de la soberanía popular. En ella se representa la capacidad de una comunidad de fundar un orden político, jurídico, mediante la creación de una constitución. Este poder es dinámico, es transformador, permite a los pueblos redefinir sus estructuras de gobierno en momentos de cambio social, político y hasta cultural. Es decir, este poder constituyente encarna la fuerza creadora de una comunidad que busca legitimarse a sí misma como un sujeto político. Por otro lado, el poder constitutivo deriva del poder constituyente. ¿De qué manera? De una manera donde este poder es limitado, es subordinado, ya que éste actúa conforme a las reglas y principios fijados por el poder constituyente. Este poder es garantista de la estabilidad y el funcionamiento continuo del Estado, en el cual permite eh, que se materialicen los derechos y deberes establecidos en la Constitución. Es decir, el poder constituido deriva de ese acto fundacional que se encuentra regulado y limitado por la propia Constitución. El poder constituyente la establece. En este caso de Colombia, si nos vamos para el artículo 376 de la Constitución Política, regula este procedimiento para convocar una asamblea constituyente, sujetándolo a parámetros específicos que aseguren que este mecanismo se utilice de una manera ordenada y legítima. Esto refleja la tensión inherente entre el poder constituyente concebido como ilimitado y la necesidad de ser controlado una vez institucionalizado para evitar abusos y rupturas arbitrarias. Por eso, cuando se crea la Constitución del 91, que es la que entra a reestructurar la del 86, cuando se funda principalmente el 5 de febrero del 91, este órgano que es la Asamblea Nacional Constituyente, que da paso para la creación de esta Constitución del 91, es que vemos una forma de cómo el poder constituyente es creador, dinámico, disruptivo, y el poder constituido es operativo, normativo y estabilizador. Ambos son indispensables para mantener el equilibrio ante la transformación y la continuidad, asegurando que la estructura política y jurídica evolucione sin perder legitimidad. Es decir, es un equilibrio, es necesario para que ambos generen un equilibrio que refleje la esencia misma de la democracia y del Estado de Derecho. Nos invita a pensar sobre la naturaleza del poder constituyente y los riesgos asociados a su activación en diferentes contextos. Por ejemplo, es un sistema democrático delimitado en el poder delimitado, perdón, en garantizar un equilibrio entre el cambio estructural necesario y la preservación de los principios democráticos fundamentales. Así entonces, la Constitución del 91 representa un modelo que busca armonizar estos aspectos, aunque sigue siendo tema de debate y reinterpretación jurídica constante. Eso vendría siendo más o menos la reflexión y la síntesis con referencia a esta expresión de poder. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Alba Daniela Fajardo Mota. Soy estudiante de primer semestre del programa de Derecho y a continuación les voy a exponer sobre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución Política de 1991 de Colombia. La Constitución se divide en dos partes. La primera parte es la parte dogmática y la segunda es la parte orgánica. Cuando hablamos de dogmática, entendemos
que es un conjunto de fundamentos o principios por los cuales se puede regir ya sea una religión, una doctrina, una ciencia o algún sistema determinado. Podríamos definir la parte dogmática de la Constitución como el conjunto de normas que establecen los principios básicos o los pilares que orientan al Estado y los derechos fundamentales que son inherentes de los ciudadanos nacionales y extranjeros. ¿Qué compone la parte dogmática de la Constitución? En esta parte encontramos el preámbulo, que es una especie de introducción al texto constitucional, a la norma de normas, que proclama el poder soberano del constituyente, los valores, los principios y sobre todo los fines del Estado. Lo que busca es exponer o dar a conocer los criterios fundamentales para limitar el actuar de la sociedad y para que las personas comprendan el funcionamiento de nuestro ordenamiento, además de dar a conocer los derechos y los deberes pues, que se encuentran estipulados en ella. En la parte dogmática encontramos también lo que son los principios fundamentales, y los principios podemos determinarlos como los pilares esenciales en los que se sustenta la Constitución, ya que ellos nos sirven como normas orientadoras, como directrices que nos permiten la interpretación y la aplicación constitucional, además de que enuncian características y los fines principales del Estado. Estos principios están establecidos en los 10 primeros artículos de la Constitución Política, y los cuales pues se compilan en el título 1 de la Constitución. Otro criterio, otro aspecto que hace parte de la dogmática de la Constitución son los derechos, las garantías y los deberes, los cuales se encuentran consagrados en el título 2 de la Constitución Política. Ahí es donde encontramos los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos colectivos y los del medio ambiente. En esta parte encontramos también lo que tiene que ver con los derechos, las obligaciones y todo lo que involucran los mecanismos de participación y lo de los partidos políticos. Ahora bien, cuando hablamos de la parte orgánica de la Constitución, se refiere a las normas que establecen la creación y la organización de los órganos del poder del Estado de rango superior, incluyendo las ramas y los organismos del poder público. La Constitución Política de Colombia está dividida en un preámbulo en 13 títulos, se compone de 380 artículos constitucionales y 67 transitorios. La Constitución Política en la parte orgánica lo que hace es describir el funcionamiento, la estructura, las funciones, obligaciones y también deberes de lo que tiene que ver con las 3 ramas del poder público sobre las cuales se estructura el gobierno colombiano. En complemento de lo anterior, es importante decir que la parte orgánica comprende aspectos como la asignación de atribuciones, las funciones a particulares, el reparto de competencias, la forma de elección o la designación de los altos dignatarios, las calidades, digamos, en el periodo, los requisitos, inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, los fueros y las responsabilidades. También la consagración de los mecanismos de control del poder público, sean judiciales o administrativos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Bobadilla. Soy estudiante de Derecho de la UNAD, culminando segundo semestre. Bueno, hoy les voy a hablar un poco, a explicar un poco sobre los derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991. En ejercicio de su poder soberano representado por los delegarios a la Asamblea Nacional Constituyente, eh, involucrando la protección de Dios y así con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a los integrantes de la misma nación la convivencia, el trabajo, asegurar la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y sobre todo la paz dentro de un mismo marco jurídico
y un mismo marco, un mismo marco jurídico y un mismo marco democrático. Bueno, los derechos fundamentales son como una clase de conjuntos, como bien sabemos, donde se resaltan los derechos más fundamentales que son protegidos por su vinculación por su dignidad o por sus principios fundamentales. Estos derechos fundamentales están para garantizar a su nación, como bien lo dije, eh, para que se hagan cumplir los derechos. Bueno, está el derecho a la libertad, está el derecho a la libre expresión, está el derecho a la salud. Todo ser humano tiene como derecho tener acceso a los servicios médicos. Está el derecho a a la libertad de religión. Todo ser humano tiene derecho a escoger su religión y difundirla. Está el derecho a la vida, el derecho a la vivienda. Estos son como una clase de derechos más fundamentales de la Constitución Política de 1991. Buen día a todos, mi nombre es María Alejandra Marfoy y hoy les estaré hablando sobre la Constitución Política de Colombia de 1991 a la luz del nuevo constitucionalismo, partiendo de la importancia del derecho constitucional. Esta Carta Magna marcó un hito en nuestra historia, sentando las bases para una democracia participativa y protegiendo los derechos fundamentales. En su contexto histórico y conceptual, en la década de 1990, Colombia vivió un momento crucial en su historia. La Constitución de 1991 surge como una respuesta a la necesidad de cambio político, un cambio social y económico. El nuevo constitucionalismo, un movimiento jurídico-político, enfatiza la protección de los derechos humanos, la democracia participativa y la jurisdiccionalización de la política. En cuanto a la Constitución de 1991 y el nuevo constitucionalismo, nuestra Constitución consagra principios fundamentales, los cuales son la dignidad humana, democracia participativa y pluralismo. Los artículos del 1 al 5 establecen la base de nuestra democracia, mientras que los artículos del 11 al 41 protegen las libertades civiles, políticas y sociales. La Constitución también establece mecanismos de protección como la tutela, la acción de inconstitucionalidad y el control de constitucionalidad. La Corte Constitucional juega un papel fundamental en la defensa de los derechos. Ahora hablando un poco sobre la importancia del derecho constitucional, el derecho constitucional es el eje central del nuevo constitucionalismo. Su importancia radica en 5 factores muy importantes. El primero es garantizar la supremacía de la Constitución. El segundo es proteger los derechos fundamentales. El tercero es limitar el poder estatal. 4, fomentar la democracia participativa. Y el quinto, promover la justicia social. Este derecho constitucional también permite la interpretación y aplicación de la Constitución, la resolución de conflictos constitucionales, también la protección de las minorías y, por supuesto, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. En cuanto a su impacto y relevancia, el nuevo constitucionalismo en Colombia ha permitido avances significativos, los cuales son, en primera, la protección de los derechos fundamentales; segundo, el fortalecimiento de la democracia participativa; y tercero, la jurisdiccionalización de la política. Sin embargo, como en todo, se enfrentan ciertos desafíos, como lo son la corrupción, la impunidad y la desigualdad. En conclusión, la Constitución Política de 1991, a la luz del nuevo constitucionalismo, es un instrumento poderosísimo para la protección de los derechos fundamentales. El derecho constitucional es fundamental para garantizar la supremacía de la Constitución y promover la justicia social. Comprometámonos con su defensa y promoción para construir una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias.